Comunión con Dios va a ser nuestro tema en este mes, o bueno, casi que ya un poquito más de enero, ¿verdad? En cuanto a los domingos, los sermones. Es para mí un privilegio, hermanos, estar delante de ustedes y poder crecer juntos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el año pasado, como dicen algunos, no nos veíamos, pero hoy iniciamos una nueva semana, el primer domingo del año, y es mi oración que este año sea próspero para cada uno de nosotros en cuanto a nuestra comunión con Dios, que es lo más importante. La comunión con Dios dependerá a nuestra salvación. Realmente este es un tema de vida o muerte. Y por eso es que el objetivo de este sermón, hermanos, es que comprendamos que la comunión con Dios exige andar en la luz. La comunión con Dios demanda nuestra disposición. Nuestra comunión con Dios exige o demanda quitar toda excusa que pueda llegar a nosotros. Nuestra comunión con Dios exige o demanda, o Dios espera de cada uno de nosotros toda nuestra diligencia. Esto es el máximo esfuerzo posible en cuanto a las cosas que nos han sido reveladas a través de su palabra, para que tengamos esa relación estrecha con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto reflejará una vida genuina, una vida verdadera, y un gran ejemplo para las personas que nos rodean. El tema general de hoy, o el tema específico, es una vida en la luz. ¿Qué significa, verdad? Una vida en comunión con Dios. Bueno, hoy vamos a ver una vida en la luz, y todos estos sermones, hermanos, van a estar específicamente de Primera de Juan. Hoy en la mañana me levanté, gracias a Dios, un poquito más temprano, y dediqué 7 minutos. Dura uno leyendo Primera de Juan. Es algo que usted y yo podemos hacerlo diario, hermanos. 7 minutos de lectura en la palabra de Dios van a ser sabiduría pura, ¿verdad? Porque recordemos que si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, el hermano de Jesús, o Jacobo, como se menciona en el griego, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y esa sabiduría Dios nos la ha dado a través de su palabra que, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, debe de morar en nuestros corazones, y a través de la lectura de la palabra de Dios nosotros vamos limpiando, ¿verdad? Todas esas impurezas que aún necesitamos limpiar en nuestra vida a través de el conocimiento de la palabra de Dios y a través de una vida práctica en la palabra de Dios. Por eso Santiago capítulo 1 nos dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores, que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, una vida en comunión, hoy vamos a estudiar, es una vida en la luz. Déjeme dar un poquito un panorama de lo que es Juan. Juan, como lo observamos, contiene 5 capítulos, 105 versículos, y esos 105 versículos en 7 minutos de su día o del tiempo que Dios nos está dando, es una gran inversión que podemos hacer. El apóstol Juan es quien, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta hermosa epístola, así como el relato del Evangelio según Juan, primera, segunda y tercera de Juan, así como lo es el libro que vamos a estar también estudiando por medio de nuestro hermano Byron, ¿verdad? Después del servicio de adoración, que es La Victoria en Cristo, el libro de Apocalipsis. Juan, hermanos, fue uno de los seguidores de Juan el Bautista en cuanto a ese ministerio, según Juan capítulo 1, versículos del 35 al 40. De hecho, Juan, en ese mismo relato,
dice que cuando él estaba con Juan el Bautista, él escuchó a Juan el Bautista que mencionó: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan, el apóstol, al escuchar esto, dice que se fue enseguida a Jesús y vino a él, y Jesús le dijo: ¿Qué vienes a hacer a mí? Junto con otro discípulo, y él le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Y estuvieron en un lugar, dice que hasta se quedó a dormir con Jesús, vivió con él. Esto quiere decir que el apóstol Juan fue uno de los primeros discípulos y seguidores de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aparte de eso, hermanos, Juan fue uno de los últimos apóstoles. Cuando él escribe, usted ve que él escribe entre el año 90 después de Cristo aproximadamente. Y esta carta, hermanos, tiene muchos temas. Realmente hay muchos temas que nosotros podemos encontrar acá, pero básicamente podemos ver esa comunión con Dios y con Cristo cuando nosotros andamos en la luz. Y un propósito que también en general podemos ver de esta carta es una refutación a lo que es el gnosticismo. El gnosticismo básicamente lo que quiere decir, o lo que ellos enseñaron, y que lastimosamente algunas denominaciones están practicando esta doctrina, es que no creen que Jesús vino en carne. Y entonces cuando el gnosticismo llega en ese tiempo, hermanos, bajo ese contexto, fue una amenaza letal para la iglesia. Entonces el apóstol Juan viene a hacer una refutación clara acerca de que Jesús sí vino en carne, de que Jesús era el Hijo de Dios prometido en las Escrituras por los profetas, y todas las profecías en cuanto al Mesías, que fueron más de 300, se cumplieron en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando él escribe, hermanos, dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, él escribe también con varios propósitos, y uno de ellos en ese versículo 4 del primer capítulo: y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, cuando Juan escribe, hermanos, a la iglesia, a los hermanos, le está diciendo que el gozo del Señor tiene que estar en ellos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequéis en cuanto a esa comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Esto es, no crea algo que otros vienen a querer introducir a la iglesia. Ustedes están en el verdadero, ustedes están en Cristo, ustedes están en el Salvador del mundo. Entonces, estas cosas os escribo para que no pequen, que no infrinjan la ley de Dios. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, dice, y no solamente por nuestros pecados, sino también por las del mundo entero. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Vemos entonces con estos versículos, hermanos, cómo Juan también en la carta se dirige a varios sectores, por llamarlo así, o varios rangos de edad, a varias personas, a padres, a hijos, a los jóvenes. Vean cómo el Espíritu Santo de Dios, a través de su palabra, nos enseña que la enseñanza es para todos, para los padres, para los hijos, para los jóvenes, y en resumen de esto es porque hemos vencido al maligno. ¿Cómo lo hemos vencido?
no por mis fuerzas, sino porque hemos creído en aquel que murió y resucitó y está a la diestra del Padre rogando por nosotros. Versículo 21 del capítulo 2 dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El versículo 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Esto era lo que estaba mencionando en cuanto a los gnósticos que se querían introducir en la iglesia. Y algo importantísimo, hermanos, en el capítulo 5, versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando Juan les escribe, les está diciendo a cada cristiano en personal que tienen que entender y que tienen que estar convencidos y que tienen que estar seguros y que tienen que estar persuadidos de que tienen la vida eterna. La iglesia de Cristo, el miembro de la iglesia de Cristo, dice Juan, tienen la vida eterna. ¿Y cómo tenemos la vida eterna? Cuando nos permanecemos creyendo, dice, y para que sepáis, dice, y para que creáis. Esto es una acción que debemos de estarla haciendo continuamente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Algo que continuamente yo debo de estar haciendo, porque si no, obviamente podemos perder esa vida eterna. Si no nos mantenemos creyendo en el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de mantenernos creyendo, estamos hablando de llevar una vida práctica en cuanto a lo que Él nos ha enseñado en las Escrituras. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo tiene autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Nosotros nos debemos de estar manteniendo creyendo en el Hijo de Dios a través de una vida práctica. Y ese tema central, entonces, en Primera de Juan lo vemos fácil, hermanos: la comunión con Dios y con Cristo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si usted quiere memorizar un texto, Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, y los que mencioné antes, específicamente Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Ese es un tema importante aquí, pero también es un tema importante el amor entre hermanos, siendo Dios nuestro supremo ejemplo. De hecho, si no me equivoco, el hermano Eric, y si Dios nos da la vida, la salud y la oportunidad, va a hablar específicamente de que una vida en comunión con Dios es una vida en el amor fraternal. El amor fraternal es la relación estrecha que nosotros tenemos entre hermanos, entre aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Recuerde que ¿quién es mi hermano? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 12, hermanos, versículos 28 en adelante. Primera de Juan 4:8, la Biblia enseña: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces eso es un tema de vida o muerte, hermanos, que también vamos a estudiar, y un tema central de esta hermosa epístola. Pero para el día de hoy, hermanos, específicamente vamos a ver tres cosas con respecto a tener una comunión con Dios. ¿Qué se requiere para tener una comunión con Dios? Una comunión, dice, verdadera. Hay muchos que profesan tener comunión con Dios, pero no son genuinos, hermanos, no son fieles al patrón bíblico, no son fieles en cuanto a su ejemplo, a su manera de vivir, y es lo que vamos a ver. Para tener una comunión verdadera con Dios debemos conocer la luz. Para tener una comunión verdadera con Dios debemos de confesar la falta de luz. Y para tener una comunión verdadera con Dios necesitamos caminar
en la luz. Así que quédese conmigo ahí en Primera de Juan, capítulo 1, que es donde específicamente vamos a estar ocupados. Para tener comunión con Dios, en primer lugar, hermanos, debemos conocer la luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, hermanos, para tener una comunión verdadera con Dios necesitamos conocer la luz. Necesitamos entender quién es la luz, quién es el que me ha llamado a mí y con quién yo estoy tratando. ¿Recuerdan a manera de aplicación un poquito cuando Moisés, se me confunden los nombres, Moisés fue al monte? ¿Recuerdan cuando ese monte, cuando él subió a ese monte y llegó ahí? ¿Qué le dijo el Señor? Quítate tus sandalias porque estás en un lugar santo, estás en un lugar sagrado, estás ante la presencia de Dios. ¿Recuerdan que cuando él bajó de ese monte, las personas que estaban ahí, el pueblo, ¿qué vieron en él? Cómo resplandecía su rostro, cómo su rostro fue diferente ante la audiencia y ante las personas que estaban ahí. ¿Por qué? Porque Moisés entendió con quién estaba tratando. Por eso es que usted y yo, hermanos, para tener una comunión verdadera con Dios, necesitamos conocer la luz. Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Y hay características, hermanos, distintivas por las cuales nosotros vemos a Dios. Y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2 nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios, hermanos, Dios es vida eterna. En nosotros, recuerden, Génesis, lo vimos, Génesis 1:26, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido? No en que el ser humano, ¿verdad?, posea los atributos divinos o atributos distintivos que le caracterizan a Dios, sino que fuimos creados para vivir eternamente. Pero Dios, hermanos, Él no es creado, ¿verdad? Él creó todas las cosas y nos creó a nosotros para vivir eternamente con Él. Si nosotros lo queremos, cuando obedecemos el Evangelio y permanecemos en el Evangelio. Pero fuimos creados eternamente en el sentido de que para vivir con Él o para destrucción eterna. Imagínese usted una vida eterna sufriendo, llorando, como dicen, el crujir de dientes por su eternidad, por no querer obedecer a Dios. Bueno, en ese sentido es que tenemos esa semejanza, ¿verdad?, con Dios, de que tenemos la vida eterna en Cristo o tenemos la destrucción eterna con nuestro adversario, el diablo. ¿Con quién estamos tratando? Estamos tratando con la luz. Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. Estamos tratando con un Dios que es fiel. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, dice Él, refiriéndose a quién, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son fieles, hermanos. Una persona fiel es una persona que no cambia, es una persona que siempre va a estar con uno en medio de cualquier circunstancia. De hecho, dice que aun cuando nosotros fuimos pecadores, ¿qué hizo Dios? Cristo siempre va a estar con nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Es leal, Dios es leal a nosotros, Dios confía plenamente en nosotros, pero Dios también dice que es justo. Primera de Juan 1:9. Un justo es que Él ha dicho y en eso Él se mantiene, Él no va a cambiar y cada quien va a recibir conforme a lo que está haciendo. Dios, aparte de eso, es quien perdona nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Con quién estamos tratando?
con el que puede perdonarnos, con aquel que nos puede librar, hermanos, de la esclavitud del pecado, y aparte de eso, con aquel que nos limpia de toda nuestra maldad. De hecho, la limpieza que habla aquí Juan es una limpieza de olvidar. O sea, cuando nosotros, hermanos, obedecimos el evangelio y fuimos sumergidos en agua, ¿verdad? Para el perdón de nuestros pecados, dice que Dios los envía al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ello. Lastimosamente, nosotros en este cuerpo pecamos, ¿verdad? Aún conociendo a Dios, caemos de esa gracia. Por eso es que Juan dice que tenemos que confesar nuestros pecados. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que quiero es que entendamos, hermanos, es quien nos llamó. Recuerde que el que nos llamó es Dios. Y usted está tratando usted y yo estamos tratando con el autor y consumador de la fe. Estamos tratando con un Dios fiel. Estamos tratando con un Dios justo. Estamos tratando con un Dios que perdona pecados, con un Dios que nos limpia de toda la maldad, un Dios que es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 nos dice que Dios es amor. Un Dios que se sacrifica. ¿Y por quién se está sacrificando? Por usted y por mí. Así como Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y con un Dios santo. Primera de Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y vea esta cláusula, y no hay pecado en Él. Jesús, hermanos, vino al mundo, Dios lo envió a este mundo, y dice que Él nunca pecó. Él vivió como usted y como yo en el cuerpo, vino a quitar nuestro pecado a través de su sacrificio y obediencia, pero dice que Él no pecó. O sea, es un Dios santo, sin mancha, sin arruga, hermanos. Es con a quien usted está adorando. Un Dios verdadero, hermanos. Muchos tienen dioses, ¿verdad? Muchos tienen ídolos. Pero al Dios a quien usted y yo adoramos es un Dios verdadero, un Dios genuino y un Dios que oye a los suyos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El punto es que nosotros estamos tratando con Dios y Dios dice que nos oye. Dios está atento, hermanos, a lo que usted y yo le expresemos. Pero aparte de eso, es un Dios que tiene comunión con los que andan con Él. Primera de Juan 3:24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios permanece en comunión con los que andan con Él. Quien no tiene comunión con Dios, hermanos, anda en oposición a Dios. Recuerde que solo hay dos caminos: el camino de la fe, el camino de la justicia, el camino del evangelio, el camino de la iglesia de Cristo, o el camino de la oposición a Dios. Por eso es que, hermanos, para tener una comunión verdadera con Dios, necesitamos conocer con quién nosotros estamos tratando. Estamos conociendo con un Dios que es luz. Recuerde que la luz, hermanos, cuando Jesucristo vino a este mundo, Juan lo mencionó en Juan 8:12, Juan 9:5, yo soy la luz de este mundo. De hecho, Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice que yo y el Padre uno somos, uno en esencia, uno en naturaleza. También el Espíritu Santo a través de su palabra nos enseña que la palabra de Dios es luz. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son luz. Y si nosotros tenemos comunión, con la deidad,
ah, conocemos la luz, y tenemos comunión con la luz, tenemos esa relación estrecha. Entonces, recuerde usted y yo con quién estamos tratando. Por eso el ser humano, el hombre, no tiene opinión en nada en cuanto a lo que respecta a Dios, porque Dios es quien nos ha dicho a través de su palabra cómo podemos limpiarnos, cómo debemos de adorar, cómo podemos caminar en rectitud, cómo podemos ser mejores administradores financieramente hablando, cómo podemos ser administradores bien de nuestro tiempo, cómo podemos invertir bien nuestro tiempo. Si Él nos creó, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Cuando nosotros conocemos la luz a la deidad, entonces tenemos esa comunión con Dios y tenemos una relación estrecha con Él. ¿Por qué? Porque Él camina con nosotros, Él camina con los que andan en su luz. En segunda instancia, hermanos, para tener comunión con Dios verdadera, debemos confesar la falta de luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, según estos versículos, hermanos, no andar en la luz es afirmar comunión con Dios. O sea, yo confieso que tengo comunión con Dios, mientras que mi vida no concuerda con ese carácter santo de Dios. Entonces, hay señales, hermanos, que el Espíritu Santo nos deja a nosotros para que los cristianos verdaderos identifiquemos quién tiene falta de luz, quién no anda en luz. Por eso Juan capítulo 7, versículo 29 nos dice que podemos juzgar con un justo juicio. Esto es de acuerdo a lo que la palabra nos enseña y de acuerdo a las obras. Recuerde también Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo mencionó que por los frutos se conocen a las personas. Entonces hay señales, hermanos, que nos indican de que un cristiano, recuerde, un cristiano no anda en la luz. Un cristiano que no anda en la luz es uno que se congrega, ¿verdad? Pero viene un día y después como 3 domingos no apareció. Dice que soy miembro de la Iglesia de Cristo, se golpea en el pecho como lo hacía el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Israel, somos el pueblo de Dios, pero no reflejaban el carácter santo de Dios en toda su manera de vivir. Entonces, las señales de aquel que tiene falta de luz es aquel que se contradice. Se contradice, ¿por qué? Porque dice una cosa y hace completamente lo opuesto. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ves que usted profesa, dice, tengo comunión con Él. Ya, yo soy miembro de la Iglesia de Cristo, pero yo ando en tinieblas, ando completamente opuesto. Entonces dice, mentimos y no estamos practicando la verdad. Recuerde que la verdad es la palabra de Dios, la verdad es la luz. Hay un autoengaño espiritual. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Entonces, ¿a qué me refiero cuando decimos que debemos de confesar esa falta de luz? Bueno, que entendiendo que mientras esté en este cuerpo, en el intento de vivir en rectitud, en vivir en la luz, en vivir en comunión con Dios, voy a caer. Entonces necesito llevar una vida de confesión en cuanto a mi necesidad de Dios, en cuanto al perdón, pero no significa que voy a estar expuesto al pecado, no significa que tengo libertad para el pecado, no significa que voy a llevar una vida continua en pecado. En el intento del camino al cielo, hermanos, vamos a pecar, pero no tenemos libertad para pecar. No vivimos pensando en pecar. Yo no me levanto en decir, hoy voy a pecar,
pero en el día pasa algo, sucede algo y por eso necesito confesar esa falta de la luz. ¿O por qué? Porque caí, porque venía alguien y no tuve ese dominio, no tuve ese control y lo traté mal y no actué como Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús lo maldecían? Él no trataba con maldición. Un día estos con mami molestando ahí. No sé qué, yo iba a recoger a Katy y le digo, ¿dónde está el bolso de Milena? ¿Dónde está el bolso? Me dice, no, yo le dije, ¿por qué sacan las cosas del bolso si siempre andamos con el bolso y aquí pues, se pueden tener cosas? Entonces me dice, mami, no. Y le digo, me está respondiendo feo, pero yo la estoy vacilando, ¿verdad? No me está respondiendo como Jesús como responde. Y sí, ya empezamos en una vaciladera ahí, pero son cosas que pasan, hermanos. Son cosas que pasan y que uno cae. Por eso es que tenemos que tener esa necesidad de estar en contacto con la luz. Yo no puedo decirlo, ya lo hice todo. ¿Recuerdan Pablo? Lo acabamos de estudiar en Filipenses capítulo 3. No es que yo lo haya alcanzado, ni que lo que tenga todo, pero estoy prosiguiendo a la meta. Pablo no se creía que ya lo había logrado. Cuando usted y yo pensamos que ya lo logramos, hermanos, es cuando más lejos estamos. Cuando más lejos estamos es cuando estamos confesando esa falta de Dios. Recuerden, ahora se da mucho esto en el emprendedurismo. Las personas motivan a las personas, tú puedes, tú eres capaz, tú todo lo puedes, pero la Biblia nos enseña en Filipenses 4 que todo lo podemos ¿en quién? En Cristo, en las necesidades, en medio de la escasez, en la abundancia. Si estoy abundante, es Dios. Si estoy en escasez, es Dios. Porque con Él es que todo lo podemos, hermanos. Con Él. Entonces, hay señales que nos muestran, hermanos, que nosotros no andamos en la luz. Negar la responsabilidad también delante de Dios. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Dios vimos que es un Dios santo, un justo, un Dios que no tiene comunión con el mal. Entonces, ¿cómo vamos a hacer a Dios mentiroso? ¿Cómo vamos a hacer al Espíritu Santo mentiroso si ellos no tienen comunión con el mal? Lo saben, pero no lo practican. Ellos no pueden mentir, ellos no pueden negarse a sí mismos. Entonces, ¿a qué me refiero a negar la responsabilidad? Hermanos, ponemos muchas excusas y por eso es que no prosperamos, no creemos en el poder de Dios, andamos poniendo, no, es que yo tengo este asunto, pero si Dios ya ha dicho que cada primer día de la semana hay que reunirse, entonces busque otro trabajo, busque hacer lo que Dios está pidiendo, porque Él es la autoridad. Él es un Dios santo. Él es el que ha dicho, si busca el reino de Dios y su justicia, todo va a ser añadido, hablando de las cosas necesarias para nuestro vivir. Mateo 6:33. Entonces, estamos negando mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hacer lo que la luz dice a través de su palabra, hacer lo que Él nos ha estipulado en su palabra para que haya bendición. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay consecuencias. Hay consecuencias cuando yo no ando en la luz. Somos mentirosos. Recuerde que los mentirosos no van a entrar en el cielo, hermanos. Una vida continua en mentira, una vida separada completamente en la palabra de Dios. Dice que la verdad no estaría en nosotros. Y el mandamiento es que la verdad more. No, y recuerde que el conocimiento, hermano, no es solo conocimiento, sino es practicar. ¿Cuántas personas no conocen el evangelio, hermanos, y no caminan conforme al evangelio? Muchas, hermanos, lastimosamente. Entonces seríamos mentirosos, la verdad no estaría en nosotros. Nuestra condición delante de Dios sería una condición continua en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece
en muerte. Primera de Juan 2:11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, seríamos un cristiano ciego. No sabemos para dónde va. Estaríamos muertos, hermanos, espiritualmente hablando. Una persona viva físicamente, pero espiritualmente muerta delante de Dios. Cuando nosotros mostramos esas señales, hermanos, y sufrimos todas estas consecuencias. ¿Qué prácticas comunes, hermanos, estamos todos nosotros expuestos? Negar el pecado, negar que he pecado delante de Dios. ¿Por qué muchos no se convierten, hermanos? Porque niegan el pecado, niegan que hay pecado en ellos. Entonces, si no hay pecado, ¿para qué necesito un Salvador? El único que puede quitar los pecados es Dios. El único que nos puede limpiar de toda nuestra maldad es Dios. Hay rencores en la mente, hay personas orgullosas, hay falta de perdón, hay indiferencia espiritual. No me preocupo por la vida de nadie. Estoy, como dicen, primero mis dientes y después mis parientes. Dichos, hermanos, que están en contra de la voluntad de Dios, porque el amar significa sacrificarse, así como Jesús se sacrificó. Desobediencia constante, hermanos, a la palabra de Dios, a la autoridad de las Escrituras, y eso nos hace vivir en tinieblas, el no permanecer en la enseñanza verdadera. Entonces, para nosotros tener comunión con Dios, hermanos, necesitamos confesar esa falta de luz. Necesito reconocer mi responsabilidad delante de Dios. Voy a dejar de culpar a los demás. Ay, es que me vieron feo allá en la iglesia y por eso me voy. Allá donde se va a ir a congregar va a haber alguien que lo va a ver feo también. Hágase responsable usted. No le eche la culpa a nadie. Enfóquese en Cristo, enfóquese en la luz, en su palabra, enfóquese en Él y, hermanos, usted va a estar próspero, Dios lo va a guardar, usted va a tener una vida buena, hablando espiritualmente, usted va a estar en Cristo, usted tiene la vida eterna, usted está en el verdadero, pero enfóquese y hagámonos responsables de nuestra vida, sin culpar a nadie. Dejemos las excusas a un lado, las envidias, los rencores, todo lo que esté en contra, hermanos, de la voluntad de Dios. No cerremos nuestro corazón a la palabra. Recuerde que hay dos efectos que tiene la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos hace humildes o también la palabra de Dios nos endurece. ¿Por qué nos endurece? Porque no la obedecemos. El mismo sol que derrite una barra de mantequilla es el mismo sol que endurece el cemento. Es el mismo, hermanos, es el mismo sol. Ese sol, vamos a decirlo así, es la palabra de Dios. La palabra de Dios que llegó a Faraón es la misma que llegó ¿a quién? A los apóstoles, que llegó a la iglesia en Corinto, que llegó a la iglesia en Éfeso. Y unos obedecen, ¿verdad? Unos se ablandan, se abren, aceptan sus errores, caminan en rectitud, pero otros se endurecen, como Judas. ¿Qué hizo Judas? Tomó una mala decisión. Pero ¿qué hizo Pedro cuando falló? Se arrepintió, lloró amargamente y cambió por la palabra, hermanos, de Dios. Para tener una comunión verdadera con Dios, hermanos, debemos de confesar la falta de fe. Y por último, para tener una verdadera comunión con Dios, debemos caminar en la luz. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hermanos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Me refiero a caminar, hermanos, me refiero a aprender a vivir en la luz. Debemos de aprender. Recuerde que nosotros estábamos en las tinieblas.
y ahora hemos venido a la luz. Nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, muchos eran en contra de la voluntad de Dios. Entonces necesitamos aprender a caminar en la luz. ¿Cómo yo camino en la luz? ¿Cómo yo camino en la luz? Bueno, camino en la luz cuando tengo coherencia en cuanto a lo que Dios dice y mi manera de vivir. Tengo coherencia, todas mis decisiones, todo lo que yo razono, lo voy a medir conforme a lo que Dios es. Esto me va a ayudar a mí, esto va a glorificar a Dios, y eso es en todo, hermanos. Eso es cuando voy a pasear. Recuerdo al principio yo tenía esos problemas con mi esposa, ¿verdad? Katy me decía, no, vamos allá a Jicaral, y allá en Jicaral, hermano, no hay obra. Y yo, para mí no congregarme un domingo, hermanos, es algo, estoy pecando delante de Dios pudiendo hacerlo, ¿verdad? Pudiendo hacerlo. Y me decía Katy, pero es que allá no, hay que madrugar. ¿Cuánto caminaban ellos para congregarse, para cumplir la voluntad de Dios? Y teníamos problemas, ¿cierto o no, Katy? Teníamos problemas, pero gracias a Dios que me mantuve, hermanos, me mantuve, sufría, lloraba, y yo decía, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero ahora ella entiende, ahora ella dice, quiero pasear, hay una iglesia, allá está la iglesia, vamos a ir allá, vamos a ir a adorar y paseamos. Hermanos, es que el pasear no es pecado. Lo que es pecado es cuando usted y yo no vivo en coherencia con la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que me congregue cada primer día de la semana. Entonces, si Dios no está en mis planes, nosotros no estamos en los planes de Dios, hermanos. Tengo que vivir en coherencia. Eso es aprender a caminar en la luz. Debo permanecer en esa verdad recibida. Me sostengo en ella, me sostengo en la enseñanza, aunque me duela. Hermanos, es mejor sufrir por la verdad aquí que sufrir aquí por el pecado y por una vida eterna, hermanos, en el pecado. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. Lo que hemos aprendido, lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca. Es una vida continua en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Cuando vivimos permaneciendo en la palabra de Dios, hermanos, dice que eso va a permanecer en nosotros. ¿Qué hay en la palabra de Dios? Solo bueno, hermanos. Bendición, prosperidad, vida eterna, hermanos. Lo mejor está en Cristo, no hay nada fuera de Él. Entonces, aprender a caminar también, hermanos, en la luz es andar como Jesús anduvo. Hay que entender que vamos a sufrir por la verdad. Hay momentos difíciles, pero si usted y yo nos mantenemos en la verdad, ¿verdad? Recuerde que el sufrimiento viene a través de la predicación. Yo sufro porque mi cuerpo se va desgastando y tal vez ya vienen el azúcar, vienen los triglicéridos, viene esto, viene lo otro, porque el cuerpo se va desgastando. Eso lo sufren hasta los injustos, pero sufra por predicar, como sufrió Pablo, que lo flagelado, apedreado. Eso es sufrir por la verdad, por la palabra de Dios, porque cuando predico hay oposición. Cuando le digo a mi esposa, en ese caso, yo sufría, hermanos, porque yo decía, pero usted es cristiana, tiene que congregarse. Y costó entender, fueron varios meses duros y yo sufría por eso, pero ahí me mantenía y me mantenía hasta que se logró, hasta que ahora yo le digo, no voy a ir. ¿Cómo no va a ir? Levántese, levántese, vacilando. Hermanos, porque son cosas que vamos a pasar. Entonces, yo tengo que vivir en confesión. ¿Qué quiere decir esto? Esa necesidad de perdón de Dios siempre, hermanos. Si yo pierdo la necesidad del perdón, que pienso que ya lo logré, hermanos, estamos muy lejos de Dios.
Hemos observado tres cosas, hermanos. Para tener comunión verdadera con Dios, hermanos, debemos conocer la luz. Recuerde que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es santo. Dios tiene comunión con los que caminan con él. Dios oye a los que lo claman, ¿verdad? Y están en él. Debemos de confesar esa falta de luz. Esto es que reconocemos que el pecado rompe esa comunión con Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice: vuestras iniquidades han hecho separación entre el hombre y Dios. Dios nunca rompe la comunión con nosotros. Nosotros rompemos la comunión con Él, porque Dios, hermanos, está siempre así, esperando que usted y yo clamemos. Hay momentos donde ya nuestras fuerzas ya no dan, pero ahí es donde Dios va. Hay momentos donde nosotros no podemos, pero Dios sí puede siempre, y Él es el que nos va a empujar, Él es el que nos va a llevar, y dice que nos lleva de triunfo en triunfo cuando estamos en Cristo, y necesitamos caminar en esa luz, necesitamos caminar con Dios, necesitamos aprender a caminar con Él. Estamos empezando un año, hermanos, deben de haber metas espirituales, metas de lectura de la palabra, metas de mi comunicación con Dios, metas de mi servicio para la honra y la gloria de Dios. Ese es mi deseo. Espero que ese sea el deseo de ustedes. ¿Cuál es la invitación? Que nos examinemos, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Examinemos nuestra vida a la luz de lo que Dios es. Examinemos nuestra vida a la luz de quién es Dios. Dejemos las tinieblas y andamos en tinieblas. Dios nos ha dado una nueva oportunidad, un nuevo año, nuevas bendiciones. Confesemos nuestros pecados a Dios. Recuerde que el pecado es infringir la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Santiago 4, versículo 17. Caminemos en la luz. Cuando confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan 1, 9. Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Vamos a cantar un himno de invitación y manifieste lo que usted necesite. Recuerde que es mejor humillarse ante Dios aquí que llegar en ese día y pensar que lo podemos hacer y ya no habrá más tiempo para la eternidad.